Pero en fin, el Senado la próxima semana aprobará la actualización de las pensiones de forma inmediata, así como la bonificación del bono de transporte. Claro, nos encontramos unas declaraciones el viernes de Núñez Feijóo diciendo que iba a aprobar en el Senado la actualización de las pensiones y también las ayudas al transporte. Eso es imposible. O sea, en el Senado no se puede aprobar la revalorización de las pensiones. Como mucho, Alan, se podría aprobar pedir al Congreso que revalorice las pensiones. Digo porque a veces hay que tener muchísimo cuidado con el lenguaje para no confundir. El Senado no revaloriza las pensiones y tampoco aprueba las bonificaciones al transporte público. La verdad que cuando se habla de pensiones, Silvia, Feijóo suele tener bastantes problemas a la hora de contestar o dejar claras las cosas a las que se refiere sin que se le pille directamente mintiendo. Por eso yo no le pido no tiene la responsabilidad el Partido Popular de sacar al gobierno del apuro en el que esté, por supuesto. Sí que tiene, ojo, la responsabilidad la oposición, no simplemente de ser una máquina de decir no, porque para tener una máquina de decir no podríamos poner 4 monigotes en el Congreso con un cartel que pusiese no. Tiene la responsabilidad de estar a la altura de lo que necesita el país en cada momento. En este caso, revalorizar las pensiones para 12 millones de pensionistas, muchos de los cuales son votantes del Partido Popular, es responsabilidad suya. ¿Es responsabilidad del Partido Popular que la legislatura continúe? Por supuesto que no, y ahí Junts va a tener un papel fundamental y el gobierno a la hora de sentarse con ellos y decir, oigan, ¿cómo reconducimos esto? Porque si no, la alternativa es que se pongan de acuerdo con aquellos que os han estado repitiendo durante meses y años que os quieren literalmente ilegalizar. Si esa es vuestra alternativa, que pasa por una moción de censura junto a Vox y junto al Partido Popular, apuesten por ello. Pero yo creo que lo van a tener difícil para justificar dentro de Cataluña. Así que tienen que decirlo desde Junts, que parece que ni ellos mismos lo saben demasiado bien por este momento. Es trocearlo, pero el Partido Popular cuando sale y dice estamos a favor de revalorizar las pensiones, pero no queremos que le regalen un palacete al PNV, y dices, hombre, entre pensiones y palacete me quedo con las pensiones. Es decir, o sería el argumento lógico. Claro, ya, pero es que ese ha sido el argumento, es que lo puso en un tuit Alberto Núñez Feijóo, que yo cuando lo vi pensé, pero ¿quién narices le escribe los tuits al presidente del Partido Popular? Sobre todo, ¿quién los lee? Porque yo y cualquier persona al leer eso es que no cuela, perdona, pero no cuela, o sea, te puede enfadar mucho el palacete, etcétera, etcétera, pero no cuela. Por eso muchos análisis que ha habido durante estos días que situaban lo que ha ocurrido como derrota del gobierno. Oye, que sí, porque una derrota del gobierno siempre y cuando el gobierno saca adelante una cosa que no consigue aprobar y la mayoría pues se ve comprometida, pero es que lo fundamental aquí no es la derrota del gobierno, que aquí nos podemos pasar horas y horas hablando sobre lo mal que está el gobierno, sobre lo complicado que tiene para sacar una mayoría adelante porque hay mayoría de investidura o mayoría antifascista que simplemente situaba a Junts al lado del gobierno porque estaban fundamentalmente en contra de Vox, pero no tiene capacidad para seguir. Pero es que todo esto son palabras que se desvanecen en el aire frente a la realidad más inmediata, que no es derrota del gobierno, que es derrota de los ciudadanos, del bolsillo. Y llevamos un año y pico con esta, bueno, más de un año y pico realmente, pero con especial ferocidad, con esta oposición que a mí me desagrada mucho, pero los que te bote chapote, los me gusta la fruta y demás, que sí que generan como mucho ruido y un ambiente de crispación constante, pero que al mismo tiempo pues no se nota en el bolsillo de los ciudadanos seguramente. Y a mí me desagrada profundamente, pero les diría al Partido Popular, a Vox y ahora también a Junts, oye, si queréis seguir por ahí, seguid por ahí. Pero una cosa mucho más complicada es cuando ya esta disputa política ya se empieza a notar en el bolsillo de los ciudadanos, ya empieza a tener una traslación mucho más seria. Las pensiones no contributivas, de verdad, esos 60 euros, que a alguno le parecerá una tontería, 60 euros más al año para las pensiones no contributivas, pero es que a la gente le puede cambiar el mes y el año entero. Las ayudas a los transportes, es que no es una tontería, no es simplemente decir muy fuerte que el presidente del gobierno es un dictador y ya está, que eso es una chorrada, pero no se nota en el bolsillo, insisto. Esto no es una derrota del gobierno, esto es una derrota para los ciudadanos, y por eso estoy de acuerdo. Estas explicaciones peregrinas de no, es que estaba lo del palacete por en medio, no, es que esto es a favor de los ocupas, es que no cuelan, y por eso de una manera u otra van a tener que recular y están haciendo por estos paripés, ¿no? De ahora vamos a recoger firmas en la calle. ¿Para qué? Para aprobar una cosa en la que nosotros votamos en contra. ¿Por qué votaste en contra? Por el palacete. Es que es ridículo. Y seguramente dentro del gabinete de comunicación de Feijóo dirán, esto es genial porque estamos retratando que no va a ningún lado esta mayoría de gobierno, pero
pero es que en el día a día de la gente yo creo que estos cálculos políticos quedan a una distancia por fortuna. ¿Quién tiene la que no a que se subieran las pensiones en el año 23, en el 22, en el 21 se opuso a la ley? Empezamos a pensar si el gobierno no quiere actualizarlas. Y a lo mejor ahora se quiere ahorrar 1.600 millones de euros. Aquí el drama es que la incorporación de estas medidas dentro de un ómnibus todavía mayor que pudiese introducir de nuevo a Junts, sería muy sencillo plantearlo si hubiese detrás de Junts una estrategia que fuese racional y que estuviese claro hacia dónde va. Lo que pasa es que tal vez estamos dando por hecho que dentro de Junts o dentro de la mayor parte de partidos políticos las decisiones que se toman son racionales o tienen como un objetivo claro enfrente al que te vas acercando paso a paso, medida tras medida, pero seguramente el problema fundamental es que Junts no tiene demasiado claro cuál es su papel para lo que queda de legislatura. Sabían y lo tenían muy claro que para la investidura tenían que estar al lado de Pedro Sánchez. Para empezar por una cosa, ahí sí racional, que es que cuando se les pregunta a sus votantes, ¿prefieres o Feijóo o prefieres Sánchez? De manera mayoritaria prefieren Sánchez aunque estén en contra. Los datos son clarísimos a ese respecto. Pero en el resto de la legislatura es verdad que tampoco tenían el compromiso de acompañar y que ahora mismo están pues como en una especie de adolescencia en la que tontean con todo el mundo, incluso con el malote de la clase que les ha dicho que les va pues a hacer la vida imposible e incluso ilegalizar. Y todavía no han decidido del todo qué es lo que van a hacer, porque cuando votan en el Congreso de los Diputados pues se hacen los remolones. Cuando van a Cataluña dicen imposible, la moción de censura es intolerable, pero es que si esta situación continúa, el único puerto al que se puede llegar es ese momento, el de una moción de censura, el de una mayoría alternativa que pasa por pactar con aquellos que han prometido tu ilegalización. Entonces, hasta que eso no se mueva, que también digo, esto igual no solamente es responsabilidad de Junts, esto también tiene que ser responsabilidad del gobierno de sentarse y decir, oigan, tenemos que sacar esto adelante y decídanse ustedes, pero es lo principal. Hasta que eso no salga adelante no vamos a saber cómo va a terminar la legislatura o va a continuar. Los movimientos en el electorado van muy rápidos. Hoy tenemos una encuesta de GAT3. Lo que le hemos dicho al gobierno y a Pedro Sánchez es muy claro. Si traes los decretos de ayuda al abono de transportes, de las ayudas a Valencia y las pensiones por separado, contarás con el voto del Partido Popular. Si nos intentas chantajear, intentas usar de rehenes a los españoles para poder seguir gobernando a pesar de que no tienes mayoría parlamentaria, no cuentas con el apoyo del Partido Popular. Que no se nos olvide que, además tú lo has dicho muchas veces, que lo dramático de esto es el pensionista que no esté viendo en su casa. Claro. Vaya tela, o el joven que coja el cercanía, vaya a la universidad, que se quede sin el abono de transporte. Mi pensión, mi abono, que no perdamos de vista que al final la gente al otro lado dirá, ¿de qué están hablando estos señores cuando es que yo contaba con mis subiditas de la pensión o yo contaba con mi abono gratuito para poder ir a la universidad en el cercanía y no me puedo pagar el tren, que son muchos euros al mes un abono? Es que la indignación ciudadana es total. Total. Pero es lógico. Total. O sea, tú vas a tomarte un café, pasas por una estación de tren, de metro, y los ciudadanos están absolutamente indignados. Y es que además es transversal. Pero luego entonces vienen los lloros jóvenes de la antipolítica y de que existe desafección ciudadana, etcétera. Y a veces yo creo que esto habría que hacer también un esfuerzo. Por supuesto que la política institucional es clave, pero a veces parece que se produce un desacople, ¿no?, entre cuáles son las prioridades de la gente, de acuerdo incluso con los propios sondeos, y luego el que estemos hablando de estos regates cortos, que por supuesto son importantes y hay que ponerlos encima de la mesa y hay que discutirlos también. Sin perder de vista pero lo otro. Ocurre muchas veces que incluso en el propio debate los ciudadanos están más de acuerdo en el qué que en el quién. Es decir, si tú planteas las medidas concretas, tienen apoyos transversales incluso dentro del propio Congreso. Claro. Que esto es lo que todavía genera más perplejidad. Si están de acuerdo en el Congreso, en medidas concretas, ¿cómo es posible que no se aprueben, ¿no? Claro, quiero decir, bueno, vamos a seguir hablando porque en este contexto el Partido Popular habla de chantaje y el Gobierno dice que para sacar adelante todas estas medidas de lo que llama el escudo social va a buscar votos, dice Sánchez, hasta debajo de las piedras. Son palabras textuales. Pero si es que no hay por dónde cogerlo. Lo dije durante la campaña electoral, lo dije en mi discurso de investidura y lo reafirmo hoy. En un Parlamento tan fragmentado como el que tenemos, yo voy a buscar votos y apoyos hasta debajo de las piedras para revalorizar las pensiones a nuestros jubilados y jubiladas. Voy a buscar votos hasta debajo de las piedras para que los jóvenes tengan transporte público gratuito. Y voy a buscar votos hasta debajo de las piedras para que los afectados en La Palma y en Valencia tengan las ayudas que merecen y necesitan. ¿Hasta qué punto, que estábamos hablando ahora, el comportamiento de Junts es racional? A ver, es que Junts siempre ha dicho que moción de censura no va a haber. Entonces puede complicar o facilitar la legislatura. Eso sí que está en manos de Junts, pero la moción de censura, aquí en este programa,
Cada vez que viene Míriam Nogueras la descarta por tierra, mar y aire. Entonces, es quizás si cambiamos de ángulo cuando vemos cómo está negociando Junts, ¿no? Sí, sí, exacto, porque yo creo que esta ardid de la cuestión de confianza, porque en realidad es un ardid, porque la cuestión de confianza le corresponde al presidente del gobierno convocarla y al final se están tensando las costuras para llevarlo con una proposición no de ley y esto en una democracia parlamentaria pues no opera así. Yo creo que están buscando esa fórmula intermedia dentro del propio Junts, porque también hay aquí una pregunta de fondo, ¿no? Que es, tú le estabas diciendo ahora, ¿qué va a ser Junts de mayor? Porque Junts no gobierna prácticamente en ningún lugar en Cataluña, está fuera de la Generalitat, está en un proceso de reconfiguración interno que, sin embargo, ratifica el liderazgo de Puigdemont en sus congresos internos porque no tienen otro asidero al que cogerse, ¿no? Porque realmente luego, si no, las facciones internas podrían generar muchas dudas. Bueno, la pregunta es qué va a hacer, ¿no? Y cuál es el nivel de cuerda que le quieres dar al gobierno. Supongo cuerda para que continúe y no para que se ahorque a sí mismo, que es también una cuestión. Pero es que el gran dilema de Junts es que tiene que ser apoyo del gobierno de Pedro Sánchez porque se ha comprometido a ello y al mismo tiempo buscar visibilidad en Cataluña, que es su territorio, como oposición al mismo partido de Pedro Sánchez, a Salvador Illa. O sea, se tiene que visibilizar como alternativa de cara a las próximas elecciones autonómicas, sean cuando tengan que ser, y al mismo tiempo los necesita en Madrid. Entonces, puede estar toda la legislatura torpedeando al gobierno en Madrid para hacerse ver como oposición, pero manteniéndole con respiración asistida, porque le viene mucho mejor que esté en la Moncloa. Pero fíjate la paradoja, ¿no? Porque Junts no está poniendo encima de la mesa, por ejemplo, el tema de la financiación autonómica. No lo está planteando. ¿Por qué? Porque quiere que descarrile. Claro. Porque quiere culpar a Esquerra Republicana. Es decir, que también la dimensión de competencia interna hace que Junts busque temas en los que diferenciarse. Y porque no le va a dar más dinero a ella para que pueda gobernar más cómodamente, porque es con el señor que se van a ver en las urnas.